Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Saludos, mis hermanos, mis amigos. Paz en Cristo. Su hermano y amigo, Cristian Vargas, les saluda. Hermanos, en esta mañana tengan todos un día bien bendecido en Cristo Jesús. Un placer de estar de nuevo aquí con ustedes en un micrófono sobre la Biblia, agradeciendo una vez más a los hermanos que forman parte de este ministerio por extenderle la invitación a este servidor de ustedes y del Señor en esta oportunidad para compartir con ustedes un tema más de la palabra del Señor. Doy las gracias a mis hermanos de un micrófono sobre la Biblia, de verdad, de todo corazón, por confiar en este servidor para exponer la santa y bendita palabra del Señor en esta mañana con ustedes, y especialmente para tratar un tema de suma importancia para nuestras vidas. Agradezco a los hermanos por haber escogido este tema, el poder de la oración. Así que en esta mañana, sin más demora, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a estar conversando acerca de este tema porque créame, tengo mucho material para compartir con ustedes en esta mañana y espero el tiempo nos alcance. En Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2, pero especialmente en el versículo 1, la escritura nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oh hermanos, qué versículo más maravilloso. Créame que nosotros podríamos pasar el resto de la lección solo en este versículo. De todas las preguntas posibles, de todas las peticiones posibles que un discípulo del Señor podía hacerle a Jesús, hace precisamente esta petición. Este discípulo no le dijo a Jesús: Jesús, enséñame o enséñanos a convertir el agua en vino. Este discípulo no le dijo al Señor: Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. ¿Cómo es que lo haces? Y no le dijo tampoco: Señor, enséñanos a caminar sobre el agua. Queremos aprender cuál es el truco, cuál es la ciencia para caminar en el agua. Ni siquiera le dijeron: Señor, enséñanos a resucitar muertos. De todas las cosas maravillosas que Jesús hizo en esta tierra, encontramos precisamente esta petición: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué tenía la oración de Jesús especial? ¿Qué tenía la oración de Jesús atractiva para que este discípulo se le acerque y le diga: Señor, enséñanos a orar? Queremos orar como tú oras. Y sabe, encuentro, mi amado hermano, mi amado amigo, una gran enseñanza. Nosotros necesitamos hoy en día aprender a orar como Jesús, para que la oración nuestra al Padre Celestial sea una oración de poder. En este contexto, luego de que este discípulo le hace esta petición a Jesús, Jesús le muestra a cada uno de ellos la oración modelo, la que nosotros aprendimos y desde que estábamos niños escuchábamos: el famoso Padre Nuestro que está en los cielos. El resto ya usted lo sabe. Pero en este mismo contexto también Jesús empieza a hablar acerca de la misericordia del Padre Celestial manifestada con aquellos que van o llegan a Él en oración. Y les dice acerca de esta bondad. Qué padre terrenal, si un hijo le pide pan,
su padre le va a dar piedras. O si un hijo le pide carne, le va a dar una serpiente. Así que si ustedes, siendo malos, injustos, imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuán mayormente el Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos? Y al preparar esta lección, amados hermanos y amigos, me preguntaba exactamente qué tenía de especial la oración de Jesús, que fue tan atractiva para ellos. Y encontré lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Hermanos, la oración de Jesús mostraba específicamente una relación. Jesús, cuando les enseña o les muestra la oración modelo, les dice la primera palabra de esta oración, que es Padre. Esto era algo completamente nuevo para los judíos. Y una vez más digo, mostraba relación, porque para los judíos, a la hora de dirigir su oración, su plegaria al Creador, ellos normalmente utilizaban la palabra Yahweh, que traducida que significaría mi Señor, mi Dios. Pero Jesús les muestra ahora esta gran relación que Él tiene con este Creador. No solamente es el Creador o su Creador, sino que le llama Padre. Y qué importante es que usted y yo reconozcamos esta relación que tenemos con el Creador. Sí, es nuestro Creador, pero también es nuestro Padre Celestial. Otra característica específica de la oración de Jesús es que la oración de Jesús mostraba intimidad. Y cuando digo intimidad me refiero a que Jesús frecuentemente oraba solo. En Marcos capítulo 1, versículo 35, la escritura dice, levantándose muy de mañana, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Luego en Marcos 6:46 dice que se fue al monte solo a orar. En Lucas 4:42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. En Lucas 4:42, Lucas no dice que Jesús se fue a orar específicamente, pero dice que se fue a un lugar desierto. Y cada vez que el maestro se apartaba, se iba lejos a un lugar desierto, de seguro lo que él iba a hacer en intimidad era conversar con el Padre Celestial. Lo especifica más en Lucas capítulo 5, versículo 16, donde dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que hermanos, la oración de Jesús no era una oración solamente que mostraba una relación con el Padre, sino que era una oración íntima. También era una oración privada. En Mateo capítulo 6, el mismo Jesús, hablando acerca de la oración, dice que la oración dirigida al Padre debe ser hecha en lo secreto. Y nuestro Padre, que nos oye y nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. En 7 ocasiones, en Mateo capítulo 6, el escritor menciona la palabra recompensa. El Señor nos recompensará en público. Para Jesús, hermanos, era un gozo orar. En todo su ministerio, Jesús nos dio muestras claras de cuán importante era la oración para Él. Y fue una oración con gozo, una oración gozosa, aunque en todo su ministerio claramente podemos ver sufrimiento. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Preste atención, hermanos. Yo quiero que note usted y yo
y perdóneme si estoy generalizando, pero que quiero que note cuán lejos estamos nosotros de que nuestra oración sea una oración poderosa. ¿Cuándo fue la última vez? Y le pregunto a usted y me he preguntado una y otra vez a mí al preparar esta lección. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pasamos la noche entera orando a Dios? 40 días y 40 noches en el desierto orando y ayunando antes de iniciar su ministerio. Pero la oración de Jesús fue una oración gozosa, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, clavado en la cruz, pudiera experimentar gozo y a la vez sufrimiento? Es lo que el escritor a los hebreos nos dice. Pero algo que realmente nos impacta, hermanos, es que la oración de angustia o la angustia nos motiva a la oración. Hace un momento dije, hermanos, que Jesús en su ministerio con frecuencia solía apartarse a orar a lugares desiertos. De lo poco que conozco de la palabra del Señor, la única ocasión en la cual Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a 3 de sus apóstoles, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que lo acompañaran a orar, fue en esos momentos difíciles de angustia, la noche previa, antes de ser crucificado, orando en el Getsemaní. Y Lucas lo describe con una gran angustia. Su sudor eran como gotas de sangre. Y en esa ocasión el maestro se lleva a sus 3 discípulos más cercanos, se los lleva aparte y les dice, espérenme aquí, velen conmigo. Se fue un poco más adelante y oró durante una noche y regresó y estaban los discípulos durmiendo. Los despertó y les dijo, no han podido ni velar una hora. Oren conmigo. Y se fue durante otra hora y regresó y nuevamente estaban dormidos. Y les dijo, despiértense, oren conmigo. Y se fue nuevamente a orar y cuando regresó los volvió a encontrar dormidos. Es bueno orar en tiempos de angustia, porque las aflicciones, hermanos, nos incitan a orar. Quiero que piensen en Jesús y cuántas cosas poderosas hizo por medio de la oración. Resucitó a Lázaro, multiplicó los panes y los peces y otro sinnúmero de milagros que hizo el Maestro. Sin embargo, lo encontramos en su completa humanidad en el huerto del Getsemaní, buscando a alguien que lo acompañara para orar. Hermanos y amigos, si usted, para ir entrando un poquito en materia, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, se me ha asignado el tema el poder de la oración y probablemente usted está escuchando esta lección y usted está esperando el momento en que yo le diga, hermano, estos son los ingredientes que usted tiene que poner en esta receta y probablemente usted esté esperando escuchar, hermano Cristian, díganos cuál es esa fórmula mágica, para que nuestra oración sea poderosa, para que podamos recibir del Señor todo lo que pidamos. Si ese es el caso, si usted está esperando este momento, lamento decepcionarlo, hermano, porque al preparar esta lección le di vueltas una y otra vez a mi cabeza cómo presentar esta lección de una manera objetiva. Y sabe, encontré que el poder de la oración o la oración poderosa no es algo
automático, no es algo mágico. ¿Sabe por qué digo esto? Porque nosotros quizás hemos por mucho tiempo tomado ciertos versículos aislados y los hemos aplicado, los hemos interpretado a nuestra vida y hemos concluido de alguna forma que si oramos automáticamente vamos a recibir lo que pedimos. Pero al estudiar la palabra del Señor encontramos que para recibir las promesas de Dios necesitamos cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos versículos a los que yo les digo hemos cometido ciertos errores? Mateo 7:7, pedid y se os dará. En Mateo 18:19 la Escritura dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algún asunto, mi Padre se los concederá. Mateo 21:22, si ustedes creen, dice Jesús, todo lo que pidan al Padre, lo recibirán. Entonces, tomamos estos versículos, hermanos, y concluimos que todo lo que pidamos, lo vamos a recibir. Que si nos ponemos de acuerdo con alguien en una oración y lo pedimos, lo vamos a recibir. Y hemos visto al Señor probablemente como el genio de la lámpara, sí, como ese que hemos visto en la película, que nada más frotamos la lámpara, pedimos un deseo y automáticamente recibimos el deseo. O porque somos automáticamente hijos de Dios, tenemos todo lo que le pidamos al Padre, tenemos que recibirlo. Y este es un concepto equivocado, hermanos, muy equivocado. Alguien podría pensar, bueno, pongámonos de acuerdo y oremos al Padre Celestial para que la guerra y el cáncer se acaben. Y la pregunta es, ¿irá el Señor a responder, hermanos, esta oración? ¿De verdad se acabará la guerra y el cáncer? ¿Por qué es que tenemos en nuestra mente la idea de que Dios quiere sanar? La oración no es magia. Hermanos, no todas nuestras oraciones van a ser contestadas en la forma o en el tiempo que nosotros queramos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, probablemente si usted o yo pedimos algo a Dios y ese algo nunca llega, entonces no fue una oración poderosa. ¿Le faltó algo a esa oración para ser poderosa? La respuesta es no, hermanos. No es la respuesta a la oración lo que hace a la oración poderosa. Le comparto 3 ejemplos de 3 personas bíblicas que oraron a Dios y no recibieron respuesta. Oraciones no contestadas, o por lo menos no contestadas en la forma que ellos querían. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 7 al 10, afirman que él le fue enviado un enemigo, un aguijón en la carne, así es como él lo llama, un aguijón en la carne, que todos entendemos era una enfermedad, por la cual, dice Pablo, le he rogado 3 veces al Señor que me la quite, y su respuesta ha sido no. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Es que no era la oración de Pablo poderosa? ¿O es que era que Pablo era un pecador y por eso Dios no lo escuchaba? No. Usted y yo necesitamos entender, hermanos, que habrán ocasiones en que nuestras oraciones no serán respondidas. Pero el hecho de que la oración no sea respondida no significa que la oración no sea poderosa. El mismo Señor Jesús, hace un momento lo mencioné, en el Getsemaní,
en el huerto del Getsemaní. Quiero leerlo para todos ustedes en este contexto. Marcos, capítulo 14. En Marcos, capítulo 14, encontramos al Señor Jesús orando. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní hace una petición al Padre Celestial. Señor Dios, si hay una opción B para salvar a la humanidad, por favor, muéstrame esa opción B. Yo no quiero humanamente pasar por esto. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ayúdame. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que recibió el Señor Jesús a esa oración? Silencio. Un silencio. La respuesta fue no. No hay otra opción. No hay un plan B. No lo hay. Y por eso Jesús en la cruz dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado por Dios. ¿Es que acaso Jesús no sabía orar? ¿Por qué Dios no lo escucha en este momento? Hay ocasiones o habrán ocasiones en que nuestra oración no será contestada. O no por lo menos de la manera que nosotros queramos. El tercer ejemplo que les quiero compartir es el ejemplo o el caso de Moisés en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 26. El Padre Celestial le había dicho que debía hablarle a la roca para que la roca diera agua. Pero Moisés golpeó la roca, enojado. Luego de ese acto de ímpetu, Moisés se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Pero en Deuteronomio 3:23 el mismo Moisés explica: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Verso 25, vea la petición: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Hermanos, Moisés se había arrepentido de su falta y ora a Dios que por favor le permita entrar en la tierra prometida, pues ya Dios le había anunciado que no iba a entrar. Y por más que oró, por más que rogó, la respuesta que tuvo de parte de Dios fue: basta, ya no me hables más de este asunto, mi decisión está tomada. Yo no sé cuántas veces debo recalcar o voy a recalcar que en ocasiones nuestra oración no será respondida, no será contestada. Pero ¿significa eso que nuestra oración no es poderosa o que ha perdido poder nuestra oración a Dios? Para nada. Claro que no. Porque aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, en el momento mismo que usted y yo estamos orando al Padre Celestial, estamos siendo llenos, estamos siendo fortalecidos por la gracia de Dios. Es lo que el Señor le dice a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, Pablo. Así que no esperemos, hermanos, que siempre vamos a recibir lo que le pidamos a Dios. En nuestra oración, pidamos con fe, pidamos con
reverencia a Dios, sabiendo que recibamos o no recibamos nuestras peticiones, estaremos siendo fortalecidos, estaremos adquiriendo nuevas fuerzas, nuevas energías para enfrentar este mundo, para enfrentar nuestro cristianismo y salir victoriosos, si no en esta tierra, en la tierra venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando usted lee Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará. O sea, solamente es pedir y listo. ¿Se nos dará? No, claro que no. No es solamente eso. Hay ciertos prerequisitos que nosotros tenemos que cumplir en el momento de orar. Y esa es otra parte que quiero compartir con ustedes. Juan 9:31 dice: sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 14:13, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7, si permanecen en mí y mi palabra en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Primera de Juan 3:22, recibiremos de él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. A la luz de estos versículos, hermanos, que he compartido con ustedes, podemos entender o podemos ver que no es solo pedir y ya, como algunos han querido interpretar Mateo 7:7. Pida, que a Dios le gusta dar. No, hay ciertas cosas que el Padre Celestial requiere de nosotros, ciertos prerequisitos, como ya lo hemos visto. Para mencionar, debemos tener una reverencia a Dios, debemos ser obedientes a su voluntad y tener una continua comunión con Cristo Jesús. Nuestras peticiones a Dios deben ser hechas en conformidad a la voluntad de Dios y conforme a su naturaleza y a su carácter. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, debemos tener la seguridad de que antes que pidamos al Padre Celestial, estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Una vez más, no podemos ver a Dios como el genio de la lámpara. Vamos a pedirle 3 deseos y que Dios no espera nada de nosotros. Después de cumplir, es solamente después de cumplir estos prerequisitos que usted y yo tendremos la seguridad y la confianza de que Dios nos ha escuchado y que de acuerdo a su voluntad nuestras oraciones o nuestras peticiones serán contestadas. El asunto es, entonces, para amarrar en un solo pensamiento lo que estoy diciendo, si nosotros cumplimos estos prerequisitos, en realidad no vamos a pedir nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dios no nos dará algo, mis hermanos y amigos, que usaríamos indebidamente. Imagine que Dios esté programado a responder sí, 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 sí y solamente sí a todas las peticiones que nosotros hagamos o a todas las peticiones que el mundo hace. Muchos están pidiendo por ganar la lotería, muchos están pidiendo por una nueva pareja, muchos están pidiendo para que
no quede tal presidente o que este sí quede. Hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros debemos profundizar en esto y poder darnos cuenta, por ejemplo, que Dios, entonces, como es sabio, omnipresente, omnipotente y sabe todas las cosas, Él no nos va a dar algo o no va a responder una petición que vaya a ser para nuestro propio daño. Tampoco responderá peticiones hechas en ignorancia que resultarán en algo desastroso para nuestras vidas. Por ejemplo, en Éxodo 33, 18, Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria. Moisés quería ver el rostro de Dios. Sin embargo, la respuesta en ese momento de parte de Dios fue: no, vas a ver mi espalda, vas a ver, o te voy a mostrar, o voy a pasar sobre ti, y al voltearte verás mi espalda, verás parte de mi gloria, pero nunca podrás ver mi rostro, porque nadie, ningún ser humano ha visto el rostro de Dios. Es la muerte ver a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera respondido afirmativamente a la petición de Moisés? Obviamente hubiera muerto. Así que Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En la oración modelo, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas razones, si lo puedo llamar de esta forma, algunas razones por las cuales debemos orar. Porque nuestra oración, para que sea una oración de poder, para que sea una oración poderosa, como ya lo he mencionado, tiene que ser una oración que sea hecha con reverencia a Dios. Tiene que ser una oración que ha practicado previamente antes de ser hecha, una reverencia u obediencia a la voluntad de Dios, y también asegurarnos de que hemos tenido una comunión con Dios. Y estos elementos juegan un papel importante en la oración poderosa. Adoración, confesión, agradecimiento y súplicas. Son 4 elementos que usted necesita involucrar en su oración para que sea una oración de poder. Las repito, hermano: adoración, confesión, agradecimiento y súplicas. ¿Dónde encuentra eso usted, hermano Cristian? En la oración modelo. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios lo ha ordenado y porque Él es glorificado cuando nosotros oramos. Segunda razón, ¿por qué debemos orar? Porque orar prepara nuestro corazón para recibir las cosas que Él nos quiere dar. Mediante la oración logramos muchas cosas. Siguiente razón, oramos para adorar a Dios, para alabarlo, para expresar nuestro asombro por su majestad, por su soberanía y por sus poderosas obras. Oramos a Dios también para confesarle nuestros pecados, que por cierto son muchos. Y oramos también para experimentar gracia, misericordia y perdón de Dios. Oramos para agradecerle a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Oramos a Dios para darle a conocer nuestras súplicas y nuestras necesidades. Cuando oramos a Dios debemos, entonces, recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. El nombre de Dios debe siempre mantenerse santo. Ese es el fin de la oración nuestra al Padre Celestial. Créame, hermanos, que el tema de la oración
es más complejo de lo que nosotros pensaríamos. Si usted ha pensado que la oración es solo hablar con Dios, usted necesita reconsiderar ese concepto. La oración no es solamente hablar con Dios, es conocerlo, es reverenciarlo, es entender que al orar tenemos comunión con Él, le estamos conociendo más. Y eso es lo que hace poderosa la oración. El mundo religioso nos va a vender la idea de que si oras a Dios y recibes bienestares, recibes cosas materiales, vas a ser prosperado y que la prosperidad es una muestra de la bendición de Dios y que la prosperidad es muestra de que tu oración ha sido escuchada y que fue poderosa. Yo te quiero decir en esta mañana, hermano y amigo que nos oye, no creamos a eso. Porque el hecho, una vez más te digo, el hecho de que una oración no sea contestada o que no recibamos lo que nosotros pedimos, no quiere decir que tu oración no fue llena de poder. Para concluir en esta mañana, esta intervención, hermano, créeme que puede durar más, pero para terminar esta intervención en esta mañana, quiero decirte, quita de tu mente la idea de que Dios tiene que responder siempre nuestra oración. Quita de tu mente la idea de que Dios está obligado siempre a decirnos que sí. Quita la idea de tu mente que si tu oración no está siendo contestada, no es porque Dios no te haya escuchado. Quita la idea de tu mente de que todo el trabajo le pertenece a Dios. Tenemos que hacer algo en el orden de que nuestra oración sea poderosa. Para que nuestra oración sea poderosa y que el poder de la oración actúe en nosotros, debemos ser obedientes a Dios, debemos respetar su voluntad y debemos preocuparnos de tener una continua comunión con su Hijo amado Jesucristo. Y cuando oramos, cuando vayamos en oración al Padre, reconozcamos nuestras faltas, que son muchas, agradezcamos al Señor por las bendiciones, que son muchas también, y usted se dará cuenta de que cuando usted reconoce sus faltas y usted reconoce quién es Dios y quién es usted delante de Él, cuando usted reconoce y agradece las bendiciones que usted ha recibido de parte de Dios, se dará cuenta que las peticiones realmente son pocas o salen sobrando. Cuando usted llega al Padre Celestial en arrepentimiento y en una confesión de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, créame que hasta las peticiones van a salir sobrando. Y no vamos a esperar, no vamos a venir delante de Él con una actitud de pedir, casi que exigiéndole al Señor. Cuando hagamos eso, cuando respetemos la voluntad de Dios y que reconozcamos que lo que recibamos o lo que pidamos va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, sí, y entonces solo sí, se mostrará el verdadero poder de la oración. Porque aunque usted no reciba nada de lo que ha pedido, en el momento que usted ha dedicado a conversar con Dios, a intimar con Él, en un lugar aparte, apartado de todo lo que le puede distraer, usted estará siendo fortalecido. Y usted se estará convirtiendo en un súper cristiano poderoso para salir adelante. Y será usted tan poderoso y tan gozoso que ya no le preocupará recibir aquello a lo cual usted ha pedido, porque sabe o sabrá que el Señor tiene algo mucho mejor preparado para usted.
porque Él sabe lo que realmente nos conviene. Preparémonos, hermanos, para elevar al Padre Celestial oraciones llenas de poder. Hermano, agradezco una vez más a los hermanos que me han invitado a compartir esta lección. De todo corazón, ha edificado mi vida preparar esta lección para usted, porque he podido reconocer las áreas de la oración en las cuales necesito mejorar. Espero que haya sido de bendición para ustedes, mis hermanos de un micrófono sobre la Biblia, y para todos los hermanos que siguen, a todas las personas que apoyan este ministerio. En Cristo Jesús les deseo mil bendiciones. Nos vemos en una próxima entrega, en una próxima lección. Dios mediante. Paz en Cristo Jesús. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad